Continuando con el siguiente paso que tiene que ver con el número 4 en lo que es el análisis retrospectivo, en esta técnica para poder identificar qué pudo haber hecho cosas buenas o cosas malas. Específicamente cuando hablamos nosotros en el tema de la evaluación de las alternativas. Pero en esa evaluación de esas alternativas tenemos que tener en cuenta dos grandes pilares. Uno, ¿qué alternativas fueron suficientes para esa política de consolidación de la seguridad democrática? Y la segunda, ¿cuáles fueron desechadas de esta política? Pues evidentemente tenemos que tener en cuenta que para el año 2006, que empieza a darse ese fenómeno de la consolidación, venían una serie de ejemplos importantes que se habían dado en el primer gobierno del presidente. Y es lo que tiene que ver con establecer cómo se reducían los fenómenos de criminalidad más resaltantes para ese momento. Como era una política de consolidación, pues traía una línea o tenía una cronología que lo que íbamos a nosotros encontrar era algo muy importante en esas alternativas de decisiones. ¿Cuáles alternativas habían para ese entonces? Pues teníamos nosotros un país básicamente con un tema de territorio, que ese territorio se tenía que consolidar, se tenía que tener que aumentar la política en defensa y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, tenía que tener también una situación actual de los grupos terroristas, ya que ellos venían en una decadencia por los golpes contundentes que se había dado en esa consolidación. Pero importante tener en cuenta que esos objetivos fueron básicamente traducidos y entendidos por todo el equipo que hizo ese diseño, esa política. Por eso cuando encontramos nosotros esa alternativa de esenciales de decisión, encontramos que había unos 5 pilares en el cual la primera era consolidar el control del territorio y fortalecer el Estado de Derecho en todo el territorio nacional. Era muy básico. Y la otra de igual forma era proteger a la población civil y de igual forma tener iniciativas estratégicas que llevaran a todas las amenazas de seguridad que amenazaban al Estado a la derrota. Posteriormente teníamos nosotros que encontrar de que en esas políticas que no se podían tener en cuenta porque eran débiles, porque no ameritaban a lo que se requería para ese entonces, era básicamente una de las cosas que era la economía, pero era una economía tradicional que la quiero yo explicar posteriormente. Esa economía tradicional pues no funcionaba para el país. Era una economía básicamente lenta, porque veníamos de un país de estado fallido, de una cantidad de situaciones que ameritaban a tener una modernización y un fortalecimiento para poder nosotros encontrar lo que llamamos las diferentes actividades de toda la región del país. Pero también encontramos nosotros que ese control era básico porque íbamos a nosotros a encontrar que habían unas áreas con una presencia altamente delictiva por grupos al margen de la ley. Y también habíamos nosotros que encontrar en ese diseño de alternativas algo que impactara hacia los objetivos y pudiera romper y poder expulsar a los grupos al margen ilegales prácticamente del control territorial que tenían en ese momento. Y eso básicamente se hacía a través de esas alternativas positivas que daba pie a que pudiéramos nosotros tener un esfuerzo militar intensivo para que posteriormente pudiéramos nosotros a pasar de un foco de calor a un foco de calor más tibio en lo que tiene que ver en la estabilidad. Porque en el momento que pudiéramos nosotros tener la estabilidad, vamos nosotros a encontrar una recompensa o un comportamiento positivo en ese análisis que estamos haciendo actualmente.
porque vuelvo y le repito, en este paso lo que nos corresponde a nosotros es identificar qué acciones esenciales fueron para ese momento. Y una de las acciones esenciales fueron eso, fortalecer las fuerzas militares para que pudieran enfrentar ese gran reto con esos grupos armados ilegales, para que posteriormente pudiéramos nosotros tener una estabilidad y de igual forma, una vez tener la estabilidad, tener nosotros la consolidación. Cuando hablábamos nosotros de la consolidación era cuando ya entraba todo el poder del Estado y con todas sus carteras en educación, en infraestructura, en la parte cultural, y muchas de ellas eran visibles para ese entonces, para que posteriormente pudiéramos nosotros encontrar que en el marco normativo que se había pensado antes de que se hiciera esa política, se encontraba enquistado en una norma que pudiera ser la hoja o la hoja de ruta o la brújula, que en este caso le llamábamos nosotros en el plan de desarrollo de ese entonces entre el año 2006 y 2010, que para la investigación que se hizo para este estudio encontramos que estaba entre la página número 39 y la página número 110. Y básicamente aquí va a desprenderse una serie de elementos que llevaban a que ese objetivo que se había trazado el gobierno nacional pudiera ser tan efectivo en el tema de la consolidación y una autoridad en la parte estatal y poder establecer instituciones estatales altamente serviciales y pudiera hacer un esfuerzo político y social intenso en la región. Pero hay que encontrar también de que había unos actores que estaban básicamente en contra de esas políticas. Pues obviamente, desafortunadamente, no podemos quedarnos solamente en el enfoque nacional, sino también en un enfoque de nuestro vecindario, porque hay que tener en cuenta que entre la década del 2000 al 2010 hubieron algunos eventos que marcaron esos criterios. Por ejemplo, podemos decir a nivel regional con nuestros vecinos. Hubo alrededor de nuestros vecinos unos ascensos de líderes de izquierda que básicamente desaceleraron esa carrera que tenía la seguridad democrática y posteriormente la consolidación de la política de seguridad democrática. ¿Y eso qué tiene que ver? Con un fenómeno que sucedió en América Latina con el presidente Hugo Chávez, que como bien sabemos, mientras que las fuerzas militares al mando del presidente o el tomador de decisiones, Álvaro Uribe, hacía una derrota en el campo militar, ellos se iban básicamente refugiando hacia Venezuela y allí básicamente eran recibidos como héroes. Y posteriormente habían otras series de implicaciones y eventos que pasaron en el 2008. Por ejemplo, lo que fue la liberación de Ingrid Betancourt, ¿sí? Esa liberación de Ingrid Betancourt con la operación Jaque. Y de igual forma, eso era lo que estaba pasando también con la operación Fénix que se hace sobre el país de Ecuador. Entonces, nosotros en Colombia teníamos esos actores principales que estaban haciendo efectivo la consolidación de la política pública en tema de la seguridad democrática. Pero por otro lado, teníamos nosotros básicamente la debilidad o el talón de Aquiles, porque estos grupos se refugiaban con algún tipo de beneplácito de mandatarios o de tomadores regionales a nivel nacional. Pero sí hay que destacar que entre esa época del 2010 al 2001, o al 2000, perdón, hubieron eventos a nivel mundial, por ejemplo, como fue la caída de las Torres Gemelas, que hay que tener en cuenta porque ellos, como Estados Unidos, tenía un ataque frontal contra el terrorismo, dio pie para poder efectuar algún tipo de fortalecimiento y de igual forma de capacitaciones militares para nuestros soldados para que pudieran enfrentar esa amenaza.
No hay que olvidar que allí teníamos nosotros en el pasado un gran problema, que las guerrillas pasaron de hacer guerra de guerrillas y pasaron a hacer guerra de movimientos. Y eso fue básicamente por el tipo de la negociación que se había empezado en el año 1998 con el presidente Pastrana, donde le da una gran cantidad de territorio y posteriormente, cuando no encuentra algún tipo de estabilidad o de positivismo por parte de la FARC para que se pueda hacer ese proceso de paz, se recupera esa región a través de la operación Patriota, que posteriormente mi compañero les habló en el primer punto. Pero de igual forma hay que tener en cuenta de que eso también se realizó en unos tipos de modelos. Unos modelos que básicamente son como el Downtown, que es un sistema unitario donde se puede complementar algunas cosas que venían ya en esa era sucesiva. Desde el 2002 al 2006 hubo la seguridad democrática, pero del 2006 al 2010 ya hubo esa consolidación. Y esa consolidación, como se los decía anteriormente, tenía que tener ese modelo. Y el modelo era un modelo unitario, era un modelo de liderazgo, porque lo que se quería encontrar allí era básicamente poder controlar, poder llevarlos a estabilizar y al final poder tener una estabilidad. En eso básicamente es que se centra ese pilar. Y de igual forma podemos encontrar que regiones en el país pudieron haber aportado en ese 3 puntos una cantidad de resultados muy importantes, que posteriormente lo va a hablar mi capitán Yu, en lo que tiene que ver cómo fue el comportamiento de los resultados de homicidio, cómo fue el comportamiento de los homicidios colectivos, cómo se redujo el secuestro, cómo se redujo los ataques a la población civil, cómo se pudo reducir el terrorismo. Y no podemos dejar a un lado esa gran operación que se hizo con la Operación Libertad, cuando el Ejército Nacional rompe esa estrategia que tenía la FARC de tomarse a la capital. Y veíamos nosotros a las boteras aquí en Colombia, entre Bogotá y Villavicencio, las famosas pescas milagrosas. Todo esto se pudo lograr básicamente y mirando con un análisis retrospectivo que efectivamente se hicieron las cosas bien, y que primero hubo unas alternativas esenciales. Segundo, que también se hicieron unos desechos de esas alternativas. Tercero, que de igual forma se hizo una normatividad a través del Plan Nacional de Desarrollo, y posteriormente hubo un modelo bien ejecutado. A continuación, le doy el paso a la capitán Chu. Muchas gracias.